Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy todo el mundo, cada uno de nosotros, los pueblos, las familias, las personas, jóvenes, ancianos, medianos, hasta niños se preocupan. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque estamos como un carro conducido por un borracho. Un carro conducido por un borracho no va derecho. Ahí puede en cualquier momento chocar y hacer problemas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En el mundo actual todos sufrimos, todo el mundo sufre y el mundo también está en peligro. En peligro, Dios sabe, hasta de una guerra internacional o mundial o atómica, o no sé, pero hay peligros, hay peligros. Desde el siglo XV, empezó a entrar en el mundo cristiano una idea, una ideología, podemos decir, que mezcla lo cristiano y lo pagano. Empezó esto con los humanistas, los discohumanistas. Sí, trataron de hacer algo, eran católicos todos, porque no había otra cosa que católico, pero empezaron a amar tanto la literatura, la cultura antigua pagana, que poco a poco influyó sobre ellos en lo moral. Entonces, esta gente que hizo el posible, lo que llamamos el Renacimiento en concreto, no solo de las literaturas, también del espíritu pagano, y bien, después vino un cierto relativismo moral, una decadencia moral espantosa, incluso en la iglesia, y después vino la catástrofe luterana. Ahí estamos en el relativismo ya total, puesto que Lutero dice lo que es falso, lo que contradice la Biblia. Cada quien en la Biblia, el Espíritu Santo supuestamente lo ilumina. Y bien, la prueba que es falso, actualmente se cuentan entre 80 y 100 mil iglesias, contradictorias, opuestas una a otra, no creen lo mismo, cada quien escoge lo que quiere. Entonces, y finalmente del protestantismo nació la masonería. Son los protestantes ingleses que fundaron la masonería en 1717 en Londres. Después la masonería trabajó para minar todo el espíritu cristiano, corromper la mente cristiana y corromper las costumbres, claro, a fondo, pero con relativismo esta vez intelectual y destrucción del dogma. Toda persona es dogmática cuando dice 2 y 2 son 4. Toda persona es dogmática cuando dice 2 y 2 son 4. Cuando usted está frente a un semáforo rojo y dice alto es rojo, es dogma, no puede pasar. Si pasa hay problema. Seguramente va a chocar con los carros que van a otro sentido, ¿no? Entonces, destrucción de la fe, destrucción de la moral. Vino la revolución anticristiana francesa, que es un anticristianismo radical, ateo, relativista total y enemigo de la Iglesia católica. Y esta revolución difundió esos ideales, por desgracia, en donde quiera, con la Revolución Francesa y después Napoleón, que puso fin, digamos, a la barbaridad, a la guillotina, a los masacres de provincias enteras que no estaban de acuerdo con la Revolución, pero plasmó la ideología relativista anticristiana en el Código de Napoleón, que rigió el mundo y vio todo lo que actualmente están viviendo. Y después vino el ateísmo de los estados, y después lo condujo a las guerras mundiales, como alguien decía, pero ¿acaso el masacre de decenas de millones de personas en esas guerras mundiales no tiene que ver con la pérdida de la fe? Claro que sí. ¿Por qué? Porque un dirigente cristiano todavía tiene temor de Dios, tiene conciencia que pasará el juicio de Dios. En capítulo 6 de la sabiduría dice: los poderosos serán poderosamente juzgados. Pero cuando un poderoso, un dirigente, un rey, un emperador, un presidente, un gobernante, un general es ateo, anticristiano, materialista, piensa que muere, se acaba uno que no queda nada, ¿qué le importa la vida humana? Entonces, del humanismo nace el Renacimiento, el protestantismo, el masonismo, el comunismo, el liberalismo económico, social y político, y ahora el relativismo total y absoluto en la sociedad.
Y esto Dios sabe a dónde nos conduce. Y bien, a nada de bueno nos conduce. Mientras menos hay cristianos decididos, creyentes, menos hay virtudes, aunque se gargarizan con palabras bonitas, derechos humanos, esas son palabras. En lo concreto, el hombre sin fe es capaz de todo. Es capaz de todo. Bien, en el siglo, siglo XX, tuvimos un papa extraordinario, San Pío X. ¿Qué dice? La sociedad está enferma, siglo XX, inicio del siglo XX, ¿y qué enfermedad? El papa San Pío X, en el inicio del siglo XX, hacía este diagnóstico. Entonces el papa San Pío X hacía este diagnóstico extraordinario, y ustedes saben que no se puede sanar un enfermo sin hacer un diagnóstico correcto. Sin hacer el diagnóstico correcto, no se puede sanar un enfermo. ¿Qué dice el Papa San Pío X en su diagnóstico? Dice, nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. La lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él en el ordenamiento político y social. Todo lo demás son claras consecuencias de esta postura. Los hombres se han alejado de su Creador, han ignorado a Dios en la organización político y social de la sociedad. Todo lo demás son claras consecuencias de esta postura. El Papa tuvo la percepción fina de los hombres que pulsan de cerca la conciencia. Nuestros pueblos pierden la fe porque una plaga corroe, destruye los fundamentos en que se apoya. ¿Cuál es esa plaga? Es la ignorancia religiosa. Hay una plaga que destruye, ¿ok? ¿Cuál es la plaga? Ignorancia religiosa. ¿Y qué propone como solución a esa plaga? Bien, es necesario enseñar el catecismo, ni más ni menos. El catecismo. ¿Y por qué el catecismo y no la Biblia? Es lo mismo. El catecismo es la crema de la Biblia. Es el contenido que abarca lo más importante de la Biblia, ordenado de manera sistemática y metódica. La Biblia, palabra de Dios, claro, es una selva, 2000 páginas. ¿Y bien qué hace el catecismo? El catecismo toma todas las verdades fundamentales de la Biblia en la fe, el credo, en la moral, los mandamientos, en la santificación, la oración y los santos sacramentos. Y te hace pregunta, respuesta, explicación, adelante. De hecho, el Papa escribió un catecismo que lleva su nombre, el Catecismo Mayor de San Pío X. El Catecismo Mayor de San Pío X, en 994 preguntas y respuestas, trata todos los temas de una manera sintética, clara y precisa. Acabo de sacar una edición nueva de este libro. Añadí citas bíblicas para reforzar esto, porque hoy apenas hablamos de dónde está la Biblia. Ok, porque la Biblia está ahí, no te preocupes, no vamos a hacer cualquier cosa. Bien, entonces el Papa dice, hay una plaga, una enfermedad mortal, terrible, destructora, que destruye la sociedad. ¿Qué solución? Es necesario enseñar el catecismo. El Papa quiere que se dé a cada bautizado desde la niñez un profundo conocimiento de Cristo y de su santa ley para poder hacer frente a las fuerzas anticristianas en todos los aspectos, las sectas, el relativismo, el masonismo, el liberalismo, que lleva a la muerte. Y si todavía más o menos algo funciona en el mundo ex-cristiano, en lo que llamamos Occidente, y bien, todavía hay cristianos. El día que no hay católicos y ya no hay protestantes que toman en serio lo que saben, ¿a dónde llega la sociedad? ¿A dónde llega la sociedad? Bien, entonces el Papa quiere que se dé un conocimiento profundo, sistemático, ordenado de la fe, de dónde venimos, a dónde vamos, quién es Dios, qué es el demonio, qué es el ángel, quién es Cristo, qué es el pecado original, y para qué el Hijo de Dios se hizo hombre, Jesucristo, por qué murió en la cruz, cómo la salvación de Cristo llega a nosotros 2000 años después, mediante los sacramentos, en la iglesia que él fundó, y no cualquier iglesia. En efecto, dice el Papa, durante 3 siglos
el esfuerzo del mal para desenraizar, arrancar de raíz del corazón de los hombres el pensamiento de Dios ha sido titánico. Titánico es muy súper grande, muy grande. Los titanes eran seres mitológicos griegos muy fuertes, ¿no? Entonces hace 3 siglos, hoy vamos a decir 4, casi 5. Y bien, hicieron un esfuerzo titánico para sacar de raíz el pensamiento del Creador. La sociedad actual contemporánea recoge los frutos de siembra satánica. Es fuerte, ¿eh? Pero así es. Así es. Quisieron apagar la luz del Evangelio en las almas, en la mente de los pueblos para poner una mezcla de palabras cristianas, pero sin soporte cristiano. Y no funciona. No funciona. Si el hombre es un animal inteligente, más inteligente que los demás animales, vive y muere, no hay nada, ¿y por qué no aprovechar la vida? ¿Por qué no aprovechar la vida? En todos los sentidos. Pero están equivocados. Están equivocados. El alma humana inmortal no depende de nuestras opiniones. O hay gente de ahí, yo no creo. ¿O qué? ¿Crees ni crees que cambie, Señor? Usted viene a este mundo programado con 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, 2 pies, 32 dientes. ¿Te fabricaste? No, alguien te fabricó. Hazlo solito. Ok, veremos después. Pero si reflexionas, lo que no existe no puede darse la existencia. Alguien te empezó. Alguien empezó a crear ese mundo. Se sabe actualmente, por la ciencia actual, que el cosmos es energía. Un día el sol tiene que apagarse. En los millones de años, pero se apagará. Ok. Si esa energía es finito, un día tiene que apagarse, entonces tuvo que empezar. No es eterno. Y si no es eterno, tuvo que empezar. Y si empezó, alguien lo fundó. Entonces hoy la gente relativiza, yo no creo, ok. No me importa un pepino tu pensamiento personal, tu opinión. Las cosas son las cosas, 2 y 2 son 4, punto. Aunque todos los locos de la tierra griten 6 o 5, no nada cambia. Entonces aquí el Papa dice, la sociedad actual recoge frutos de siembra satánica, crece la intranquilidad, crece la injusticia, es absurdo buscar la justicia y la paz lejos de Dios. Es absurdo buscar la paz y la justicia lejos de Dios. Donde falta Dios, reina la injusticia. Y apartar la justicia, la paz desploma. La paz desploma, así es. Que quieran o no quieran, así es. Así es. El mundo actual es como un carro guiado, como dije, por un borracho. ¿Cómo va a terminar? No veo que termine bien. Todavía hay cristianos, hay almas que rezan, como los 10 justos de Sodoma y Gomorra, que hacen contrapeso, etc. Pero las fuerzas anticristianas que tienen el control realmente quieren llevarse a la ruina. Ellos mismos, equivocados, claro, que tengan buena intención, ok, puede ser, a unos, pero no funciona. La buena intención es suficiente. Una madre de familia con mucho cariño y amor prepara un plato de champiñones por su familia, y el día siguiente todos están muertos. ¿Quería matarlos? No quería. Murieron, sí. ¿Por qué? Porque eran tóxicos. Lo mismo. Quieren reemplazar a Dios, ¿por qué? Por el hombre. Antropolatría, adoración del hombre. Esto termina muy mal. Egoísmo, injusticia. Mire, el Papa es muy claro. Donde falta Dios, reina la injusticia. De hecho, el hecho de rechazar al Creador es una injusticia. No digo que crean la Biblia directamente así, al menos que utilizan su mente. La Iglesia Católica condena a los que dicen que sin Biblia no se puede saber de Dios y del alma humana. Es mentira esto. El hombre, por su propia inteligencia, observando el cosmos, la organización, el orden que hay en el mundo y la vida, esto no vino solito, alguien lo hizo. Y ese alguien lo llamamos Dios. Y después, claro, estudiando las profecías, etc., llegamos que Dios habló a los hombres mediante los profetas, anunció cosas que el hombre no puede saber, y finalmente el Hijo de Dios se hace hombre, Jesucristo, y ahí vamos a la fe después sobrenatural, el bautismo, etcétera, etcétera. Entonces, catecismo, todo lo demás, catecismo en primer lugar, de dar síntesis ordenada de todo lo fundamental de la Biblia.